tema que nos atañe el día de hoy, un tema muy importante, un tema fundamental. Yo les diría que es el tema básico o el eje temático básico de educación financiera. ¿Por qué? Porque si no tenemos un presupuesto definido, no vamos a poder, por supuesto, tener o destinar una parte de nuestro ingreso al ahorro. Y si no tenemos un ahorro para emergencias, pues sin duda no vamos a poder destinar ese dinero a quizá a solicitar un crédito y mucho menos hablar del ahorro para el retiro, ¿no? Que también es un tema fundamental y relevante. Entonces, el tema del día de hoy es presupuesto. Aprende a organizar tu dinero. Quisiera comenzar con decirles qué es la Conducef. Algunos seguramente nos conocen. Para quienes no nos ubiquen, la Conducef es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Se creó en 1999, entonces ya llevamos 22 años de existencia, ya tenemos un terreno recorrido, ayudando a los usuarios que tienen algún problema con algún producto o servicio financiero. Antes de la creación de la Conducef, quien recibía las quejas de los usuarios eran las propias dependencias, es decir, si yo tenía un problema con una aseguradora, quien recibía la queja era directamente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Si el problema era con una Afore, pues era directamente la CONSAR. A raíz de la creación de la Conducef, pues todas las quejas se reciben directamente con nosotros. Entonces, si alguien tiene algún problema con alguna tarjeta, con algún producto financiero, solicitaron algún crédito y no les están respetando las condiciones que establecía el contrato, la instancia que va a recibir esa reclamación es la Conducef. Entonces, tenemos dos líneas de acción, la preventiva y la correctiva. La Conducef no solo recibe quejas, es decir, por supuesto que es nuestra mayor fuente digamos, de demanda, que es el recibir las quejas de los usuarios, pero también proporcionamos asesoría. Entonces, nosotros les recomendamos que la Conducef no la vean como la instancia para presentar una queja, sino que se acerquen a la Conducef en caso de que tengan alguna pregunta con respecto a algún producto financiero. Y les voy a mostrar algunas estadísticas de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que elabora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en coordinación con el INEGI y que nos da un panorama general de cómo estamos en el tema de presupuesto, cómo manejamos nuestro dinero en México. Y nos dice que aproximadamente el 35% de la población lleva un registro de sus ingresos y gastos. O sea, solo el 35% lleva un registro de sus ingresos y gastos. Es decir, realiza un presupuesto. Pero el 58% lo lleva a cabo de manera mental. Y el problema de hacerlo de manera mental es que se nos va a olvidar, definitivamente. Dice por ahí un dicho que es preferible la más pálida tinta que la más brillante memoria. Y sin duda alguna, en este aspecto, cerró su micrófono, creo. Ahí estamos, mire, creo que se había cerrado el micrófono, ya estamos de regreso. Ahí estamos. Si no se escucha cualquier cosa, con todo gusto me lo pueden hacer saber para poder tomar las medidas necesarias. Entonces, bueno, aquí yo les mencionaba, el 58% lo hace de manera mental. Y el problema de hacer un presupuesto de manera mental es que se nos va a olvidar, sin duda. Entonces, tenemos que hacerlo por escrito. Puede ser en una hoja de papel, puede ser en un Excel, puede ser a través de una aplicación, etcétera, ¿no? Ahora, el beneficio que nos proporciona el uso de la tecnología es que a través del celular, pues prácticamente podemos tener todo al respecto, ¿no? Podemos hacer transferencias, podemos tener nuestro presupuesto en el celular, podemos hacer aportaciones voluntarias si tenemos una cuenta de Afore, etcétera. Entonces, ahí están los datos. Después nos dice que el 67% aproximadamente comenta que sí puede afrontar una emergencia equivalente a lo que gana en un mes. Sin embargo, tendría que recurrir a los préstamos de familiares, amigos, conocidos. Entonces, en este caso, no se podría realmente hacer frente a una emergencia con un ahorro previo. Se tendría que recurrir al préstamo de familiares o amigos. Con respecto al ahorro formal, dice que solo el 47% tiene al menos un producto de ahorro formal. Es decir,
El otro porcentaje o no ahorra o lo tiene en instrumentos de ahorro informal, como pueden ser tandas, como puede ser debajo del colchón, en una alcancía, etcétera. Y yo no estoy diciendo que esa forma de ahorro sea mal, pero creo que es la forma inicial. Tendríamos que pasar posteriormente a instrumentos que me garanticen un rendimiento o que me den una inversión. Si yo tengo el dinero en la casa, lo tengo debajo del colchón, lo tengo en una alcancía, lo tengo donde yo quiera, hay un inconveniente, la inflación, definitivamente, o la pérdida del poder adquisitivo. Lo que yo tengo en este momento no me va a alcanzar para comprar lo mismo que en 20 o 10 años. Con 10 pesos hace 15 años, pues me alcanzaba prácticamente para comprarme unas papas y un refresco. Y hasta me sobraba. Ahora con 10 pesos, ¿qué es lo que me alcanza? Pues ya ni las papas y el refresco mucho menos. Y si lo compro en el Oxxo, pues todavía peor porque está más elevado el costo, ¿no? Entonces con 10 pesos, pues apenas si me alcanza a lo mejor para una paleta, ¿no? Eso es el efecto inflacionario. Entonces, para yo poder hacer frente a esa inflación, tengo que invertir mi dinero para que me garantice una inversión. Entonces, el ahorro es el primer paso para saltar a la inversión. Y con respecto al ahorro formal, dice que 35 millones de adultos comentan que nunca han tenido una cuenta de ahorro, el 33% lo atribuye a falta de ingresos y el 27% dice que no lo necesita. Ese es un aspecto fundamental y en diferentes instituciones, a diferentes lugares donde hemos asistido y les preguntamos el tema del ahorro, nos dicen que no les alcanza. Entonces, haciendo un análisis de todos los gastos que de repente tenemos por ahí y que no consideramos, créanme que sí podemos ahorrar por lo menos 100 pesos para, en este caso, para alguna emergencia, ¿no? Por región, ¿cómo manejamos nuestro dinero? Nos dice que del 35% de la población que lleva un registro de sus ingresos y gastos, es decir, que lleva un presupuesto, el 73% es del sector urbano y el 22% es del sector rural. Del 67% que dice que sí puede afrontar una emergencia, pero a través de préstamos de familiares, amigos o conocidos, el 61% es del sector urbano y el 39% del sector rural. Y con respecto al ahorro formal, el 47% que comentó que sí tiene una cuenta de ahorro formal, el 71% es del sector urbano. Es decir, aquí sin duda nos podemos dar cuenta que falta difusión de la educación financiera. Y no solo el término educación, sino inclusión financiera, que parecería lo mismo, pero son dos cosas totalmente distintas. No puede haber educación si no hay inclusión. Y para haber inclusión, se tiene que acercar productos financieros a las zonas, la siguiente ronda, ¿no? Entonces, ahí el día 15 todos somos ricos y poderosos, va pasando la semana, la quincena, el día 18 pues ya estamos ahí con un poco menos de dinero, el día 21 pues ya estamos llevando comida de la casa porque ya no nos alcanza, llegamos al día 27 prácticamente ya rayando, esperando al pago de la quincena porque ya no tenemos absolutamente nada, ¿no? ¿A quién le ha pasado algo parecido a lo que les muestro en esta imagen? Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Es más, hay quienes dicen, eso ya voy a recibir la quincena y ya la debo. ¿Por qué? Porque tengo el adeudo con el banco. Tengo un adeudo con la vecina porque tengo una tanda. Tengo el adeudo a lo mejor con la tienda de la esquina porque le pido fiado y al final de la quincena le pago, etcétera. Entonces, a lo mejor si tenemos una beca para los que son estudiantes, pues sin duda también, ¿no? Le pido fiado al de las copias, le pido fiado al de la tienda, etcétera. Y cuando me entregan mi dinero, cuando me entregan mi beca, pues prácticamente ya la debo. Entonces, ya no me queda absolutamente nada para el ahorro. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué pasará que no tenemos en este caso, este fondo de ahorro para emergencias? Y el problema es que no tenemos una meta financiera definida. Si yo no tengo una meta de qué es lo que quiero hacer o qué es lo que quiero lograr,
lo que va a pasar es que me voy a gastar el dinero. ¿En qué? En diferentes cosas. Entonces, hay que darle dirección a nuestras decisiones. ¿Qué quiero lograr? Es decir, tengo que tener presente una meta financiera. Irme de vacaciones, a lo mejor comprarme un coche, dar el enganche para un departamento, eh, pagar mi carrera, por supuesto, para los que están estudiando, ya pensar a lo mejor en incluso a irme a otro país a estudiar una maestría, un doctorado, etcétera. Sin duda necesito dinero. Esa es mi meta. ¿En qué tiempo lo quiero lograr? ¿En 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años? ¿Qué recursos necesito? ¿Cuánto dinero tengo que aportar, ya sea de manera semanal, quincenal, mensual o anual, para lograr esa meta? ¿Cómo planeas hacerlo? A través de un plan perfectamente definido y cuál es el costo total. Es decir, cuánto dinero voy a necesitar. Uno de los problemas también que tenemos, pues no solo en México, a nivel mundial, es que todo lo queremos a corto plazo. Es decir, queremos invertir 1,000 pesos y que el siguiente mes ya tengamos, pues, casi 10,000 pesos, ¿no? Eso prácticamente es imposible. ¿Por qué? Porque las inversiones son a largo plazo. Para que una inversión sea capitalizable, tendría que pasar mínimo 10 años. En algunos casos puede ser 5, pero en ningún caso les van a dar inversiones en 1 año y prácticamente que les duplique el capital inicial. Y si hay alguna institución que les está ofreciendo rendimientos por arriba del mercado y sobre todo los requisitos que les pide sean mínimos, ojo, porque seguramente se trata de un fraude. Entonces, para poder yo tener una meta, necesito cumplir con estas características. La meta tiene que ser relevante, tiene que ser alcanzable, tiene que ser específica y tiene que ser medible. Si mi meta es irme de vacaciones a, no sé, a Cancún, por ejemplo, el siguiente año, pues yo tendría que ahorrar cierta cantidad cada mes para poder irme de vacaciones. ¿Cuánto dinero necesitaría? Pues bueno, vamos a suponer que necesito mínimo 30,000 pesos, por poner un ejemplo. Entonces yo tendría que definir cuánto tengo que aportar cada mes para poder acumular esa cantidad e irme de vacaciones, ¿no? Muchos dicen, no, pues doy el tarjetazo, ¿no? Disfruto ahora y pago después. Esa es una muy mala decisión. La tarjeta de crédito, sin duda, es un excelente instrumento de financiamiento, pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que no es dinero mío, es el dinero que el banco me presta, ¿no? Antes de comenzar con la plática, platicando con la licenciada Paola, le comentaba precisamente que la tarjeta pues, es un instrumento muy engañoso, porque cuando yo voy al súper o voy a comprar la despensa, etcétera, y pago con efectivo, pues realmente ese dinero está saliendo de mi bolsa. Entonces, si yo me gasté 1,500 o 2,000 pesos, pues entonces esos 2,000 pesos ya van a desaparecer de mi cartera, ¿no? Es un dinero que estoy viendo que se está yendo. El problema con la tarjeta es que es un dinero electrónico. Es decir, yo no estoy percibiendo esa disminución en mi cartera. El problema es cuando lo pago. Ahí se vienen realmente los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente estoy pagando el interés, porque solo pago el mínimo, o definitivamente en algunos casos, pues no pago, y la deuda se puede incrementar de manera considerable, ¿no? En Conducir nos han preguntado muchas veces, ¿qué producto es el mejor? O sea, usted como experto, con base en su experiencia, ¿cuál es el mejor producto financiero que nos recomiendan? Y la respuesta siempre es la misma, para que lo necesitas, ¿no? Si yo utilizo una tarjeta porque viajo mucho, porque me da millas, porque me da servicios con Search, porque, no sé, a lo mejor en sala de espera me van a dar un trato especial, etcétera, porque voy a ser el primero en abordar, no sé, diferentes cosas. Entonces, quizá una tarjeta que me dé ese tipo de beneficios sea la adecuada para mí. Pero si yo, por ejemplo, soy alguien que no viajo, que únicamente utilizo la tarjeta de crédito para emergencias, pues a lo mejor necesito una tarjeta de crédito básica. ¿Por qué básica? Porque no me cobra anualidad y tampoco me cobra por realizar un consumo mensual mínimo. Hay que recordar que las tarjetas me cobran una comisión si no efectúo un consumo mensual mínimo. Entonces, yo tendría que solicitar una tarjeta básica. ¿Las hay? Por supuesto.
en Conducet tenemos un catálogo de tarjetas de crédito donde están todas las tarjetas que ofrecen las instituciones financieras y los beneficios que ofrecen, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en mente una meta. Y esta meta tiene que cumplir estas características: relevante, alcanzable, específica y medible. Hay que tomar en cuenta 5 puntos fundamentales para poder definir nuestra meta financiera. ¿Cuánto gano? Creo que ahí vamos bien, ¿no? Creo que todos los que ya se encuentran laborando o perciben alguna beca, etcétera, pues saben cuánto dinero reciben de manera mensual, o en algunos casos quincenal o semanal. Pero aquí viene el punto que se empieza a complicar, ¿no? ¿Cuánto gasto? Algunos me dirán, no, yo sí tengo perfectamente definido en qué gasto mi dinero, y eso está excelente. Pero ¿quiénes no sabemos absolutamente en qué gastamos nuestro dinero? ¿A cuántos nos ha pasado que salimos de casa con un billete de 500 pesos, llegamos en la noche y ya no tenemos absolutamente nada, ¿no? Y el problema es que ni siquiera sabemos en qué no lo gastamos, ¿no? Algunos todavía nos atrevemos a decir, me lo robaron. Seguramente me lo robaron, porque yo traía aquí todavía 300 pesos y ya no traigo absolutamente nada, ¿no? Y a lo mejor fueron en esos pequeños gastos hormiga, que más adelante los vamos a tocar. ¿En qué lo gasto? ¿En qué me lo gasté? En gastos hormiga, tuve que pagar algo, tuve que sacar copias, infinidad de cosas, ¿no? ¿Cuánto dinero me queda? Si no me queda nada, entonces estamos en serios problemas porque seguramente hay demasiadas fugas que ni siquiera estoy considerando, ¿no? Los famosos gastos hormiga. Por ahí también ya existen otros que se llaman gastos fantasma, que más adelante los voy a tocar. ¿Cómo puedo mejorar esto? Es decir, si estoy en problemas porque no me queda absolutamente nada para el ahorro ni para un fondo de emergencia, necesito hacer algo. Y ese algo se llama presupuesto. Y un presupuesto simplemente es un registro por escrito de los ingresos y de los gastos. Este presupuesto puede ser semanal, puede ser mensual o incluso puede ser anual. La recomendación que yo les haría es que elaboren el presupuesto de manera mensual. ¿Por qué? Porque regularmente todos los gastos que cubrimos son mensuales. Por ejemplo, la colegiatura, pues en algunos casos, bueno, el agua, la luz, etcétera, el servicio de cable, los que tengan. Regularmente son mensuales, por eso es importante que el presupuesto sea mensual. Pero si lo quieren hacer semanal, lo pueden hacer sin ningún problema. Hay gente que lo hace diario, también está bien. ¿Para qué me sirve elaborar un presupuesto? Pues aquí dice que para tener un mayor control de mis gastos, sin duda. Identificar en qué estoy gastando más, también. Conocer mi nivel de ahorro, por supuesto. Alcanzar determinadas metas y conocer tu capacidad de pago. Este es un término fundamental si yo quiero empezar a elaborar mi presupuesto. ¿Cuántos realmente conocemos cuál es nuestra capacidad de pago? Y la forma de calcularlo es muy sencillo, que también más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo se realiza un presupuesto? Pues es muy sencillo, pero hay que identificar 3 puntos. Primero, identifica tus ingresos, anota tus gastos y clasifícalos. Identifica tus ingresos. Existen ingresos fijos, ingresos variables o ingresos mixtos. Los ingresos fijos, pues son aquellos que percibimos de manera periódica, ya sea cada mes, cada semana o cada quincena, ¿no? Por ejemplo, el sueldo, por ejemplo, la beca en algunos casos, aquellos que ya están pensionados, pues la pensión que reciben de manera mensual, alguna ayuda que proporciona el gobierno federal. Es decir, son cantidades que ya las tenemos perfectamente definidas. Los ingresos variables, pues son, por ejemplo, para aquellas personas que trabajan por propinas, pues es un ingreso que no se percibe, digamos, la misma cantidad, ni diario, ni a la semana, y mucho menos al mes, ¿no? Y los ingresos mixtos, hay personas que trabajan, o los vendedores, por supuesto, que tienen un sueldo fijo y el resto es por comisiones. Entonces, el sueldo fijo pues, sería precisamente su ingreso fijo y el bono o las comisiones sería el ingreso variable. Y existen gastos fijos y variables.
Los gastos fijos son aquellos que tenemos de manera constante que pagar cada mes, por ejemplo, la renta, el agua, la colegiatura y algunos otros aspectos, ¿no? Los ingresos variables son aquellos que no se dan de manera periódica, ¿no? Por ejemplo, alguna visita, algún viaje, alguna salida al cine, la compra de ropa, etcétera. Hay gastos variables que nosotros queremos hacerlos fijos, ¿no? Porque decimos, no, es que la salida con los amigos no es variable, es fijo, ¿no? Es variable. Entonces, por supuesto que se pueden hacer o se puede tener este tipo de gastos, pero que no se nos salga de nuestro presupuesto. Por ahí hay un dicho que dice, pues para eso trabajo, sin duda, sin duda. Ya de entrada el ganar, el obtener un ingreso es complicado, entonces por supuesto que se tiene que tener esa parte de la diversión, porque aparte el ser humano necesita la parte recreativa. Sin embargo, que no se me salga de mi presupuesto, ¿no? Si yo estoy verificando que ya no me queda dinero para poder irme de vacaciones o ir con los amigos, etcétera, este mes, pues a lo mejor el siguiente hago un esfuerzo para poder tener ese ahorro, irme de vacaciones, salir con los amigos, ir al cine, etcétera. Identificar los gastos hormiga. Y aquí seguramente todos van a empezar a sacar su calculadora para poder verificar los gastos que tienen de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual y sobre todo anual, ¿no? Este es un ejemplo que nosotros se lo aplicamos a un compañero de Conducef, más o menos para ver en qué gasta su dinero, justamente porque esta persona nos decía que no le alcanzaba, que no tenía dinero para el ahorro. Entonces le hicimos una pequeña consulta y aquí les traemos el ejemplo de los datos que él nos proporcionó. Y dice, por ejemplo, pues él gasta en cigarros, gasta en chicles, gasta en café, boleada de zapatos, en refrescos, en botella de agua y en las propinas, ¿no? Para el viene, etcétera. A la semana, él gasta 415 pesos. Pues, algunos me dirán, no, pero pues realmente eso no es mucho, ¿no? Vamos a suponer que esta persona sigue esa misma tendencia, ese comportamiento de manera mensual y de manera anual. Entonces, 415 pesos semanales, ¿cuánto será el mes? 1,660. ¿Cuánto es al año? 19,960 pesos. Ya no es una cantidad baja. Y yo les pregunto, ¿qué harían ustedes con 19,960 pesos? Algunos me dirán, no, pues con eso me voy de vacaciones perfectamente, ¿no? Otros me dirán, bueno, pues quiero comprar el celular de última generación que acaba de salir, también lo pueden hacer, quiero renovar mi laptop, quiero comprarme algunas cosas, quiero ayudar para los gastos de la casa, sin duda alguna. Y algunos me podrán decir, bueno, pues con esos 19,000 pesos yo puedo aperturar un fondo de ahorro para emergencias, acercarme a alguna aseguradora para contratar un seguro total, hacer aportaciones voluntarias a una cuenta de Afore, solicitar un plan privado de retiro, a lo mejor aperturar un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento en un banco. Pues sin duda alguna con esos 19,000 pesos podemos hacer muchas cosas. Realmente los invito a que en casa hagan el ejemplo, que en un papel, en un Excel, como ustedes quieran, apunten lo que gastan de manera diaria. Es decir, cuánto es lo que yo estoy gastando a la semana, cuánto es lo que estoy gastando al mes y cuánto estoy gastando al año. Y créanme lo que efectivamente sí tienen una parte para poder destinarla al ahorro. Ahora existen unos gastos como gastos vampiro. Derivado de la pandemia, pues muchos estamos en casa o salimos, de repente mezclamos, es un trabajo ahora híbrido, una parte es home office y otra parte es presencial. Entonces, podemos combinar ciertos gastos, ¿no? Por ejemplo, pues la gasolina, los transportes, etcétera, ¿no? Pero los gastos vampiro ahora son los gastos de los servicios de streaming, por ejemplo. Tenemos a lo mejor Netflix, tenemos Sky, tenemos, no sé, infinidad de cosas y a lo mejor la televisión nunca la vemos porque llegamos a las 12 de la noche o llegamos temprano y lo que vemos es el canal 5 o el canal 7
cuando tenemos a lo mejor 100 canales para utilizarlos y para poder verlos. Entonces, esos son los famosos gastos fantasma, ¿no? Aquellos que tampoco vemos, pero que sin duda están presentes. El ahorro, ok, una vez que ya definí y tengo elaborado mi puesto, puedo definir qué cantidad voy a destinar al ahorro. El ahorro, según los expertos en finanzas, me dice que es el 10% de mi salario, de mi sueldo, de mi ingreso. Yo les diría, el ahorro es una cantidad fija, pero tiene que ser constante. No necesariamente tiene que ser el 10%. Si es el 10%, qué maravilla, sería fabuloso. Pero si yo no tengo el 10%, yo puedo ahorrar lo que yo quiera, pero tiene que ser constante. Y aquí hay un punto fundamental. El ahorro no es lo que me sobra, sino es una cantidad fija dentro de mi presupuesto. Si decimos, el ahorro es lo que me va a sobrar cada mes, ¿qué creen? Que nunca me sobra nada. Entonces no voy a ahorrar absolutamente nada. Entonces, el ahorro tiene que ser una cantidad fija y tiene que ser constante. Pasa que cuando recibimos un ingreso más alto, ¿qué creen? Que no lo gastamos absolutamente. Por ahí hay una regla en economía, incluso se le conoce como la propensión marginal a consumir, que dice que a mayor ingreso, mayor consumo. Y realmente sí, esto ocurre. Cuando nos pagan más o recibimos algún dinero extra por aguinaldo, por diferentes cuestiones, no lo gastamos, absolutamente. Por ejemplo, tenemos un sueldo y nos promueven y nos dan un ascenso. Lo que tendríamos que hacer es seguir teniendo los mismos gastos y entonces el excedente destinarlo al ahorro. Pero ¿qué pasa? Nos pagan más y decimos, bueno, pues ahora ya no me voy a comer en la fondita de la esquina, ahora ya me voy a un restaurante más caro. Entonces nuestros gastos empiezan a incrementar. Empezamos a comprar otro tipo de cosas, etc. Y por eso, a pesar de que el salario o del ingreso se incrementó, nuestros gastos también se incrementaron. Entonces aquí la recomendación que yo les hago es el ahorro puede ser el 10% de mi salario o bien lo que yo quiera, pero tiene que ser una cantidad constante. Puede ser diario, semanal, mensual o anual. Ahora, ¿cómo interpretar mi presupuesto? Aquí anteriormente, en una de las diapositivas que les demostré al inicio, les comentaba el término capacidad de pago o endeudamiento. Y la capacidad de pago o endeudamiento no es otra cosa que el nivel de deudas que yo puedo adquirir sin caer el riesgo de morosidad. ¿Cómo lo calculo? Es muy sencillo. A mis ingresos le voy a restar mis gastos mensuales e incluso mi ahorro y el resultado es mi capacidad de pago o endeudamiento. Y tenemos 3 escenarios. Quiero por favor que cada quien se ubique en cada uno de los escenarios. Si mis ingresos son mayores a mis gastos, ¿qué creen? Ese es el escenario perfecto para poder ahorrar e invertir. Se le conoce como que estamos en buenas finanzas. ¿Por qué? Porque tengo un excedente ya sea para ahorrar, para comprar lo que yo necesito, etc. Si mis ingresos son iguales a mis gastos, se dice que estoy en equilibrio. Pero aquí la respuesta sería, más bien la pregunta sería, ¿esto es bueno o esto es malo? Y la respuesta será, pues quizá es malo. ¿Por qué? Porque estoy en tablas, como comúnmente se dice. Es decir, no tengo un dinero para poder hacer frente a alguna emergencia. Entonces, si llego a tener algún problema, tendré que recurrir a algún crédito, a algún préstamo con familiares, amigos o conocidos, ¿no? Y si estoy en el tercer escenario, que mis ingresos son menores a mis gastos, pues estoy en serios problemas. ¿Por qué? Porque seguramente estoy endeudado. Y soy de aquellas personas que dice, todavía no recibo mi ingreso o mi salario y ya lo debo, ¿no? Entonces, estoy en problemas. Si estoy en ese esquema, tengo que buscar alternativas. Si soy una persona que tiene 3 tarjetas y en las 3 debo y no he podido cubrirlas, pues entonces tengo que enfocarme en la que me esté cobrando la tasa de interés más alta para poder cubrirla y entonces me voy con las otras 2 tarjetas. No se vale decir, porque realmente esto pasa, es que no he dejado de pagar, yo sigo pagando en las 3, pero solo pago el mínimo. Es como si no pagáramos absolutamente nada.
Si ocurre este problema, lo que tengo que hacer es enfocarme en la tarjeta que me está cobrando la tasa de interés más alta para después irme con las con las tarjetas con una tasa de interés más baja. Ahora, si no tengo otra alternativa, que esto no es una recomendación, digo, no es muy común, pero si ya es la última opción, lo que puedo hacer es solicitar un crédito personal que me ofrezca una tasa de interés fija, no una tasa variable, como ocurre con las con las tarjetas de crédito, cubrir las tarjetas con ese crédito personal y nada más enfocarme a pagar mi crédito personal. Entonces, por supuesto que la tasa de interés que me cobre ese crédito tiene que ser más baja que las que tengo con mi tarjeta. Esa es una alternativa. Y la otra, pues, es buscar alguna opción de refinanciamiento con el banco. Entonces, si ya estoy en números rojos, esas son las alternativas que yo podría buscar. Aquí les traigo un pequeño ejemplo de cómo se elabora un presupuesto. Les proporcioné algunos datos. Ustedes pueden adecuarlo, por supuesto, a los datos a los gastos e ingresos que tiene cada uno de ustedes. Aquí proporcioné, por ejemplo, la despensa. Son gastos e ingresos mensuales. Salario, por ejemplo, 12,500. Gastos en dulces, en el estacionamiento, en medicamentos, en la renta, en la compostura del refrigerador, que por ejemplo, pues sin duda es un gasto variable porque no siempre se nos descompone el refri o algún otro aparato. El ingreso por taxi, porque esta persona renta su taxi, la colegiatura, el mantenimiento del hogar, el ahorro, ¿no? Aquí se los puse como una cantidad fija de 1,700, otros ingresos, mantenimiento del taxi, etc. Y este es un formato, ¿no?, que ustedes pueden utilizarlo incluso para poder empezar a elaborar su presupuesto, si es que no lo han realizado, ¿no? Tenemos 4 apartados. Por ejemplo, está la de ingresos fijos y variables, la de gastos fijos y variables, y si pueden observar, el ahorro lo puse como un apartado adicional. ¿Por qué? Porque no es un ingreso y podría considerarse que sí es un gasto. ¿Por qué? Porque lo estoy retirando de mi salario. Entonces, ahí puse el ahorro. Y ahora lo que sigue es acomodar cada una de las variables dentro del presupuesto. Aquí se los voy a poner y ahorita lo analizamos. En ingresos fijos, pues tenemos el salario, tenemos el ingreso por taxi, que me da un ingreso mensual de 17,000 pesos. Y tengo otros ingresos que son por 1,500, entonces el total de ingresos mensuales es por 18,500. Y los gastos, pues tenemos gastos fijos como la gasolina, como la despensa, como la renta, la colegiatura, el agua, la luz. Y tenemos algunos gastos variables como los dulces, el estacionamiento, el mantenimiento del hogar, comidas fuera de casa, periódico diario, material escolar, productos de limpieza. Y algunos me dirán, pero es que el material escolar para mí sí es fijo porque yo compro la misma cantidad o gasto en lo mismo cada mes. Eso es lo importante de elaborar un presupuesto, que el presupuesto no es un presupuesto rígido, sino que es flexible. Es decir, lo que para mí es fijo, para alguien puede ser variable. Entonces yo tendría que colocarlo en cada una de las opciones que se adecúen a mis posibilidades o a mi situación económica. Entonces, algunos me dirán, pero es que para mí el estacionamiento sí es fijo, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo coche y siempre lo dejo en el mismo lugar y ahí me cobran una cierta cantidad. Entonces, pero algunas personas dirán, bueno, yo solamente saco el coche cuando voy a algunos lugares, etcétera. Entonces, es un ingreso, es un gasto variable. Si yo resto a mi ingreso mensual, que son los 18,500, mi total de gastos, que son 15,450, y mi ahorro, que son 1,700, me da una cantidad de 1,350 pesos. Esa es mi capacidad de pago o endeudamiento. Es decir, que yo no puedo solicitar un crédito que sea o que esté por encima de esa cantidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaré en cartera vencida el siguiente mes, ¿no? No sé bueno, seguramente se enteraron del problema que hubo con el sector hipotecario. Lo que pasó fue precisamente en 2008 sucedió. Y lo que pasó fue precisamente que hubo un incremento en la cartera vencida. Entonces, para muchas personas el crédito fue impagable,
pues tuvieron prácticamente que entregar su vivienda, ¿no? En dación de pago. Y lo que pasó precisamente fue que no se estaba considerando de manera correcta su capacidad de pago o endeudamiento. Vamos a poner el ejemplo en este caso con estas cifras, con estas cantidades. Si yo quisiera solicitar un crédito por 1,500 pesos y yo ya sé que mi capacidad de pago es de 1,350, pues sin duda alguna el siguiente mes voy a quedar a deber, ¿no? Y esos 100 pesos o 200 pesos que quede debiendo me van a generar un interés moratorio. Entonces, si yo ya sé que mi capacidad de pago son 3,000 pesos, pues puedo solicitar un crédito que no sobrepase esa cantidad. De lo contrario, estaré en cartera vencida el siguiente mes. Ahora, una vez que yo sé cuál es mi capacidad de pago o endeudamiento, puedo crear un fondo de emergencias o puedo destinarlo al ahorro. ¿Y por qué es importante ahorrar? Bueno, primero, porque me permite hacer frente a imprevistos como quedarme sin trabajo, como sufrir alguna enfermedad o alguna emergencia, ¿no? Derivado de la pandemia, nos enfrentamos, aparte de los problemas que ya teníamos, a que no contamos con un fondo de emergencia. De repente nos enfermamos en casa y requeríamos de tratamiento médico y esto, pues, sin duda alguna, necesita de dinero y no lo teníamos. Entonces nos dimos cuenta efectivamente que no estamos preparados, no tenemos un fondo de emergencia y que nos falta todavía esa parte de la cultura financiera. Entonces, el ahorro me permite hacer frente a imprevistos. Contar con un capital para invertir, sin duda alguna. Si yo no tengo un ahorro, pues sin duda alguna pasar al siguiente escalón, que es la inversión, pues será todavía más complicado. No se invierte los gastos cotidianos, eso es una regla fundamental en el tema de inversiones. Lo que se invierte es el excedente. La parte del ahorro sí podría invertirla, ¿no? ¿En qué instrumentos puedo invertir? Pues hay muchísimos en el mercado, ¿no? Puedo invertir en una Afore a través de aportaciones voluntarias. Ahora es muy fácil. Hace 20 años, por ejemplo, quien invertía era quien tenía mucho dinero. Ahora puedo invertir desde un peso. O sea, con un peso yo ya soy inversionista. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo a lo mejor en mi Afore. Se está diversificando, se está invirtiendo en diferentes instrumentos. Entonces, si yo quiero ahorrar, yo les recomiendo, por ejemplo, en una directo, que es una plataforma federal, que yo puedo invertir desde pesos. La tasa actual está entre el 5% aproximadamente. No es muy alta, por supuesto, pero es una buena herramienta financiera. O a través de un seguro, ¿no? Un seguro total. ¿Por qué? Porque el seguro, además de garantizarme el ahorro, el fallecimiento. Entonces, si yo lo contrato a 20 años y resulta que a lo mejor yo fallezco, pues entonces ese dinero se le entrega a mis beneficiarios. Si pasado el plazo de los 20 años yo estoy con vida, pues sin duda me van a entregar ese dinero, ¿no? Entonces, existen opciones para poder invertir. Para alcanzar determinadas metas, ¿no? Para eso me sirve también el ahorro. ¿Como cuáles? Como comprar un coche, dar el enganche para una casa, para aquellos que ya quieran independizarse, pues hay que empezar con el hábito del ahorro. Y para asegurar una vejez. En esta plática están estudiantes, están profesores, que sin duda alguna, en algún momento vamos a llegar a la etapa del retiro, ¿no? Y yo les recomendaría que empezaran con este hábito desde ya. Si tienen 19 años, tienen 20 años, hay que empezar a fomentar el hábito del ahorro para el retiro. ¿Por qué? Les voy a proporcionar un dato, no es para asustarlos, simplemente es para que tomemos conciencia de lo que tenemos que empezar a hacer desde ya para garantizar una pensión adecuada al momento del retiro. Actualmente la tasa de reemplazo es del 30%. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Pues simplemente es el porcentaje de mi salario que yo voy a recibir al momento del retiro. Si yo actualmente tengo un salario de 10,000 pesos y la tasa de reemplazo es del 30%, quiere decir que yo voy a recibir aproximadamente 3,000 pesos al momento del retiro. Entonces, imagínense, si yo ya estoy acostumbrado a tener determinados gastos o determinado ritmo o estilo de vida, pues yo lo que quiero es mantenerlo.
pero me doy cuenta que quizá no me alcance. Entonces, una de las alternativas es empezar a hacer aportaciones voluntarias a una Afore. Y algunos me dirán, pero es que yo no trabajo todavía, yo todavía estoy estudiando. No importa, pueden acercarse a una Afore y aperturar una cuenta como trabajador independiente y empezar a hacer aportaciones voluntarias. El monto es lo que ustedes quieran, por eso es importante. Y esto me va a garantizar que cuando yo empiece a trabajar, no voy a empezar como ocurrió quizá con la mayoría de nosotros, ¿no? Que empezamos a trabajar, empezamos en ceros, porque no teníamos un ahorro previo. Entonces, ustedes a lo mejor ya van a tener un ahorro ahí, porque empezaron a ahorrar anteriormente, y cuando empiecen a cotizar, ese ahorro previo se va a integrar a los recursos que aporten ustedes, que aporte su patrón o que aporte el gobierno. ¿En dónde puedo ahorrar? Si lo hago a través de mecanismos de ahorro informal, como una tanda, como debajo del colchón, en una alcancía, etcétera, eso es bueno. Yo no estoy diciendo que sea un mecanismo de ahorro malo. Sin embargo, tiene algunas desventajas, como cuáles, pues se gasta con mayor facilidad y hay un riesgo latente de robo o pérdida de ese dinero, ¿no? Se gasta con mayor facilidad, pues sin duda. ¿Por qué? Porque lo tengo disponible, lo tengo ahí listo. Entonces, si tengo alguna emergencia, pues saco dinero del cochinito y de repente decimos, pero la siguiente semana lo repongo. Y llega la siguiente semana y no reponemos nada y lo que pasa es que seguimos sacando dinero de ese cochinito, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas. No hay una institución que me respalde el ahorro que yo tengo. Las tandas, por ejemplo, pues son buenas. ¿Quién no ha participado en una tanda, no? El que me diga que no, seguramente está mintiendo, porque todos creo que en algún momento de nuestra vida hemos participado en una tanda. Y la tanda no es mala, sobre todo, si me toca el primer número, pues es un crédito sin intereses. Si me toca el último, pues es un ahorro, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Aquí el problema es que no está asegurado. Y aquí quiero mencionarles también de las famosas flores de la abundancia, esquemas piramidales. El principal problema de este tipo de mecanismos es que no están autorizados. Y si yo tengo un problema con alguien que está organizando este tipo de esquemas, pues ni la CONDUCEF, ni la Comisión Nacional Bancaria, ni absolutamente nadie me va a poder respaldar para que me entreguen ese dinero. Nos vamos siempre con estos mecanismos porque decimos, no, pues es que es muy fácil, a mí me dijeron que solo tenía que reunir ciertas personas y estas personas a su vez otras personas, son esquemas piramidales o ramificaciones. Y suena bastante bien. Si lo vemos desde ese punto de vista, suena bien. O sea, una persona dice, yo soy la cabeza de la pirámide y quiero 2 personas, ¿no? Y esas 2 personas ponen cierto dinero. ¿Cuándo lo van a recuperar? Cuando vuelva esas 2 personas a su vez, digamos, consigan otras 2 personas más. Entonces va creciendo la pirámide. El problema es cuando las otras personas ya no alcanzan a reunir a los socios que está pidiendo y no pueden recuperar su dinero. Entonces, ojo, son esquemas de ahorro informal que no están autorizados. Ahora, puedo hacerlo a través de mecanismos autorizados o de ahorro formal, como pueden ser los bancos. ¿Qué ventajas tiene el ahorrar en un banco? Bueno, tu dinero está protegido, ganas intereses. En caso de fallecimiento, el banco le entregará los recursos a tus beneficiarios y te facilita el acceso a otros servicios financieros. Si quieres solicitar una tarjeta, si quieres solicitar otro crédito, un crédito personal, etcétera, esto te genera historial crediticio, ¿no? Entonces, es bueno. Y además está respaldado por el IPAP, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Entonces, mis ahorros están respaldados por el IPAP hasta por 400,000 UDIs. La UDI aproximadamente vale 6.86, más o menos, si no me equivoco. Entonces, en pesos son aproximadamente como 2,5 millones de pesos. Entonces, si yo tengo en el banco 1 millón de pesos y el banco por cualquier razón quiebra, hay un cierre de sus actividades, de sucursales, etcétera, me van a entregar mi dinero. ¿Por qué? Porque está respaldado por el IPA. ¿Hasta por cuánto? Hasta por 400,000 UDIs.
Si yo llegara a tener más de 2,5 millones de pesos, entonces la recomendación sería que lo tuvieran en un banco y la otra parte en otro banco, para que en dado caso de que hubiera un colapso financiero global, pues me pudieran pagar el ahorro de esos dos bancos. Además de los bancos, existen otras instituciones que son conocidas como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o entidades de ahorro y crédito popular. No es un tema nuevo, realmente la primera cooperativa en México empezó a operar en 1950, entonces no es un tema realmente nuevo, pero se empezó a difundir en los últimos años. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se les conoce comúnmente como cajas de ahorro. Entonces, sin duda por ahí han escuchado el término cajas de ahorro o sociedades financieras populares. Pero ¿cómo saber si una cooperativa o una financiera popular está autorizada? Tengo que consultar la página de la Conducef o la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si no aparece en ninguna de estas, quiere decir que no es una institución financiera que esté autorizada y la recomendación es que no ahorren o no soliciten algún crédito en esta institución. ¿También está respaldado por un seguro? Sí, pero no es por 400,000 UDIs como sucede con los bancos. Aquí el ahorro es por 25,000 UDIs, que aproximadamente son como 158,000 pesos. Entonces, si yo tengo, vamos a suponer, 1,000,000 de pesos, pues quizá la recomendación sería que no lo invirtieran en una cooperativa, sino a través de un banco. O si lo quisieran hacer en una cooperativa, que sea por un monto menor a lo que me pueden cubrir, que serían los 158,000 pesos. De lo contrario, si llega a quebrar, va a ser un poco más complicado que me puedan entregar mi dinero. Y este proceso, pues incluso se podría llevar hasta más de un año, ¿no? ¿Por qué? Porque la institución tiene que declararse en quiebra, tiene que hacer una venta incluso de los activos fijos. ¿Para qué? Para poder cubrir el ahorro de sus ahorradores. Y en Conducef tenemos un registro que los invito a que lo consulten, se llama CIPRES, Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros. ¿Y para qué me sirve el CIPRES? Precisamente para verificar si una institución está o no autorizada. Si yo consulto el CIPRES de la Conducef, introduzco el nombre de la institución, por ejemplo, el Arbolito SADCB, por poner un ejemplo, y no aparece, quiere decir que no está autorizada. Entonces, el que no aparezca una institución en el CIPRES quiere decir dos cosas: que no está autorizada o que está incumpliendo con alguna normatividad aplicable. Entonces, eso es un foco rojo para que yo no invierta en esa institución. Y además del CIPRES tenemos otros dos elementos para verificar que una institución esté autorizada. Uno de ellos es el PES, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Padrón de Entidades Supervisadas y el FOCOP para el caso de las cooperativas y las cajas de ahorro. Entonces, si no aparece ni en el FOCOP, ni en el PES, ni en el CIPRES, ¿qué creen? Que no es una institución financiera autorizada y entonces yo no puedo ahorrar en esa institución. Finalmente les comparto nuestras redes sociales de Conducef. Los invito a que consulten nuestras redes sociales. Tenemos una cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram. Tenemos una página de YouTube. Un correo electrónico que es asesoría@conducef.gov.mx. Y tenemos un chat en línea que se creó a raíz de la pandemia en marzo del 2020, disponible de lunes a viernes de 12:30 a 4:30, donde también nos pueden preguntar lo que ustedes quieran. Y tenemos un número de Conducef que es el 55 53 400 999, donde con gusto les podemos no solo atender sus quejas, sino dar asesoría con respecto a algún producto o servicio financiero. Por mi parte sería todo. Ahora sí, si gustan, pasamos a la parte de las preguntas y respuestas, si es que se llegaran a tener. Claro que sí, maestro. Muchas gracias por compartir toda esta información tan interesante con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad tecnológica, tanto del Tecnológico de Tláhuac, que nos están acompañando aquí, como del Tecnológico de Tláhuac 2. Muchas gracias. Como lo comentábamos hace un rato, pues es muy importante para todos nosotros
esta parte de saber manejar nuestras finanzas, ¿no? De esa educación financiera. Tenemos en el chat, los invito a todos que tengan preguntas. En el chat nos vamos a dar a la tarea de leerlas. Y aquí tenemos algunas preguntas. A ver, permítame un segundo porque se fueron quedando en el histórico. Claro que sí, un gusto. Muchas gracias. Tenemos una de Héctor Tobar que pregunta, ¿recomiendan invertir en fondos al banco? Me refiero a obtener una tarjeta de inversión por cantidades arriba de los 20,000 pesos. Inversiones en el banco. Ok. El banco te respalda inversiones, por ejemplo, que son en instrumentos de deuda. Si yo invierto a través de un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, los famosos PRLV, tienen una característica que son fijos. Es decir, que yo conozco al momento de solicitarlos la tasa de interés que me van a otorgar. Se invierten en instrumentos de deuda como pueden ser CETES, bonos de desarrollo, etcétera. Esos son instrumentos que son seguros y además de que están respaldados por el IPAB. Si yo invierto en instrumentos de renta variable, hay que tener en cuenta que estos instrumentos tienen una característica, que ofrecen un rendimiento más alto, pero también hay un riesgo. Entonces, si está respaldado en este caso por el IPAB, podemos invertir en ese tipo de mecanismos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos están preguntando si podemos compartir el archivo del presupuesto. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Es más, si no hay problema, se los envío por correo. Si me permites, te lo comparto para que se los puedan compartir y sin duda ya ellos podrán adecuarlo con los gastos que tienen de manera mensual, etcétera, sin duda. Claro que sí, por favor, a todos los interesados en este formato, les voy a pedir que escriban su correo electrónico nada más en el chat para que se los podamos enviar. Muchas gracias. Claro que sí. También tenemos aquí algunas preguntas. ¿Es seguro hacer una inversión en Banco del Bienestar? Nos pregunta Arturo Jiménez García. Depende solamente en qué se vaya a invertir. Como les comentaba, si es a través de instrumentos de deuda, como puede ser un pagaré bancario, no hay ningún problema. Si lo vamos a hacer a través de la renta variable, pues ahí sí hay que tomar en cuenta que hay un grado de riesgo. ¿Por qué? Porque se está invirtiendo en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero es una institución que está autorizada. ¿Por qué? Pues definitivamente, si yo busco en el CIPRES el Banco del Bienestar, pues va a aparecer. Entonces, es seguro poder invertir. Ok, tenemos otra pregunta. Por favor, haga un comentario sobre inversión en CETES. Ok, la plataforma de CETES es una plataforma del gobierno federal. Es muy fácil poder acceder a esa herramienta. Yo les recomendaría que si son primerizos en el tema de inversiones, lo hagan a través de CETES. ¿Por qué? Porque la inversión mínima son 100 pesos y yo puedo invertir, digamos, lo que yo quiera. Lo puedo hacer de manera semanal, de manera mensual o de manera quincenal. Y no necesito tener una cuenta en el banco, que ese también es otro de los impedimentos, ¿no? Es que yo no tengo una cuenta de ahorro en el banco, etcétera. Pero a lo mejor tengo una cuenta de nómina, ¿no? Donde me pagan mi sueldo o donde me están depositando mi beca incluso. Entonces, esa es la que yo puedo referenciar a la plataforma de CETES y decirle que cada 15 días, cada mes o cada semana me descuente 100 pesos. Entonces, es una buena herramienta, además de que me da liquidez de manera inmediata a través de una herramienta que se llama Tanda CETES. Entonces, si yo quiero tener el dinero disponible para alguna emergencia, pues lo puedo tener a través de Tanda CETES, que además de que me da un rendimiento, puedo disponer de él cuando yo quiera. Es un excelente beneficio a tenerlo, por ejemplo, en casa, ¿no? Muchas gracias, maestra. Tenemos otra que dice, ¿qué tipo de crédito nos recomienda? Ok, depende para qué lo necesiten. Ese es otro de los factores. Si yo quiero un crédito porque quiero cubrir alguna emergencia que tengo en casa, pues a lo mejor un crédito personal sería la opción, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa de interés es fija y porque regularmente
yo ya sé cuánto es lo que podría pagar al final del crédito, ¿no? Si tengo una tarjeta de crédito, o como les había comentado dentro de la plática, tengo 3 tarjetas, con las 3 debo y quiero pagarlas, esa sería otra alternativa, solicitar un crédito personal, cubrir las 3 tarjetas y únicamente enfocarme a mi crédito, ¿no? Pero aquí la recomendación es ¿para qué lo vas a utilizar? Si quieres solicitar una tarjeta y únicamente la quieres tener para emergencias, pues que sea una tarjeta que no te cobre anualidad y que no te cobre por una comisión por algún consumo mensual mínimo. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Mencionaban que para el ahorro se podría contratar un seguro. ¿Estos también están respaldados por alguna institución? Sí, sin duda. Sí. Si tú aperturas una cuenta de ahorro en el banco, en un banco, está respaldado por el IPAP, hasta por 400,000 UDIs, que son como 2,5 millones de pesos. Si lo haces a través del ahorro y crédito popular, de las cajas de ahorro o de las financieras populares, el ahorro es por 25,000 UDIs, que son aproximadamente 150,000 pesos. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Sí. Es del licenciado Felipe de Jesús Cuellar. Si la financiera del Monte de Piedad es una institución registrada ante CEF y si la instancia que tiene la tasa de interés más baja para un préstamo. Okay. Es pregunta de varios estudiantes de la carrera de gestión empresarial. Perfecto. En el caso de Monte de Piedad, hay que recordar que es un esquema de empeño. Y en este caso, quien se encarga de regularlo es la Profeco. Pero, sin duda, está autorizada. Entonces, yo tendría que consultar con ellos la parte de la tasa de interés para poder decidir si puedo acercarme con ellos. Si yo quiero buscar, por ejemplo, una institución financiera que esté autorizada o no, lo tengo que hacer a través del CIPRES de la Conducef. Pero en el caso de las casas de empeño, pues es directamente la Profeco la que se encarga de regularlas. Muy bien, muchas gracias, maestro. Aquí hay otro comentario de Manuel Cobos. Hace tiempo leí un artículo donde se decía que los ahorros como son de colchón y tandas pueden generar problemas con la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tan cierto es eso? Muy buena conferencia. No, muchísimas gracias. Pues mira, el problema que te puede generar más bien es que no genera ningún rendimiento, ¿no? Que lo tienes ahí, está perdiendo, hay una pérdida en el poder adquisitivo y en algún momento pues no te va a alcanzar para cubrir absolutamente nada, ¿no? Entonces, por el momento no hay ningún mecanismo que tengas que darlo de alta, pues sin duda lo tienes en casa. Entonces, pero la desventaja, por supuesto, es que no te genera ningún rendimiento y las desventajas pues son que se pierde con facilidad y que te lo puedes gastar en cualquier momento. Muchas gracias. Tenemos otro, nos dice: buen día, maestro Aarón. Actualmente BBVA ofrece una opción en la aplicación que se llama Oportunidades, en la cual nos ofrece invertir en los fondos BBVA desde 2,000 pesos. ¿Cree que es una buena opción invertir en los fondos de BBVA? Pero primero habría que verificar en qué se está invirtiendo ese dinero. Pues por supuesto que BBVA es una institución que está autorizada, eso está más que claro, pero aquí lo importante sería qué tipo de inversión es la que te están ofreciendo. Si es en instrumentos de deuda o si es a través de renta variable. Si es deuda, pues te tendrán que decir cuál es la tasa de interés que te van a pagar y el plazo en el cual vas a obtener ese rendimiento. Pero si es de renta variable, hay que recordar que estos son inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores. Y ahí sí, aunque pase absolutamente algo, no te van a poder garantizar ese rendimiento. ¿Por qué? Porque depende de la volatilidad de los mercados financieros. Entonces, yo aquí les recomendaría que consultaran con ellos qué tipo de inversión es la que está ofreciendo. Muchas gracias. Y por último tenemos una pregunta de Adrián Delgado. ¿Qué opina de que todos los que recibimos depósitos en efectivo y tenemos que darnos de alta en Hacienda?
Pues bueno, esa es una obligación que tenemos todas las personas que tenemos o que recibimos algún ingreso. Tenemos, por supuesto, que declararlo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque esto ayuda, sin duda, a cubrir el gasto corriente y el gasto de capital de la Secretaría. Entonces, como obligación de todo ciudadano, pues sin duda tenemos que darnos de alta y contribuir con ese dinero que nos están proporcionando, ¿no? Ok, ya ahora sí, nada más voy a dar lectura a un mensaje más. Adelante. Jonathan Villa. ¿Son recomendables las inversiones a la vista como método de ahorro? Esa sí no la entendí. ¿Son recomendables las inversiones en dónde? A la vista. Ok, por supuesto, porque es dinero que tienes disponible. Es dinero que tienes, es dinero líquido, es dinero disponible, que lo puedes utilizar cuando tú quieras. Entonces, sí, por supuesto que es un buen mecanismo de ahorro. Tenemos otra pregunta muy interesante. Con respecto a financiamientos para emprender una empresa, ¿cuál sería una opción factible para esto? Bueno, primero habría que verificar para qué lo necesitas, cuál es la tasa de interés que te van a cobrar y hay muchas instituciones que ofrecen créditos empresariales. Por ejemplo, Nacional Financiera, incluso a la propia Secretaría de Economía, ofrecen alternativas de financiamiento. Yo los invitaría a que se acercaran con ellos. ¿Por qué? Porque les van a dar un plan empresarial. ¿Para qué? Para garantizar precisamente que les paguen, ¿no? Esa tasa de retorno. Entonces, si yo quiero poner un negocio, puedo acercarme a estas instancias para poder asesorarme. ¿Por qué? Porque ellos van a garantizar que quizá la inversión que yo voy a utilizar sea redituable. Entonces, todos los bancos los ofrecen sin duda alguna, pero yo tendría que verificar para qué lo quiero y sobre todo acercarme a recibir asesoría financiera. Muchas gracias. Yo creo que van a seguir las preguntas. Ya vi que también aquí tenemos los datos para que puedan escribir un correo o mantener las preguntas. Creo que sí. Con mucho gusto. Con mucho interés y tenemos varias. Nos está acompañando María Elena Gómez Díaz, de la Conducef. No sé si esté por aquí. María Elena, que nos quiera hacer un mensaje. Estaba por aquí hace un ratito, espero que todavía ande por aquí. No, creo que ya no está con nosotros en esta reunión. También le manda muchas felicitaciones, también las escribió en el chat. Excelente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también, pues para hacer este cierre, nos vamos a permitir proyectar el reconocimiento que este campus va a tener a bien hacerle llegar de manera digital. Maestro, muchas gracias por acompañarnos y por compartir sus conocimientos. Me voy a permitir leer su reconocimiento. El Tecnológico Nacional de México, a través del campus Tláhuac II, otorga el presente reconocimiento al maestro Aarón Caballero García por su participación en la 14ª edición de la Semana Nacional de Educación Financiera, presentando la conferencia virtual Presupuesto, aprender a organizar tu dinero, dirigida a estudiantes, docentes y a la sociedad en general, por parte de la Conducef, en colaboración con el Tecnológico Nacional de México, Campus Tláhuac II. Tláhuac, Ciudad de México, 6 de octubre de 2021, el conocimiento para alcanzar el éxito, y lo firma nuestro director, el doctor Arturo Ernesto Mares Gardea. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir sus conocimientos con nuestra comunidad tecnológica. Perfecto. También, pues, adelante. Muchas gracias. Me voy a permitir cederle la palabra al maestro César Reyes, que es del Tecnológico de Tláhuac, que también nos está acompañando. Maestro César, si tiene posibilidad de extendernos un mensaje.
No, creo que también anda con problemillas en la conexión. Pues, y para terminar, tenemos a nuestras autoridades, maestro, el doctor Arturo Ernesto Mares Gardea. Doctor, muchas gracias por el espacio también, por la confianza que nos ha dado, por apoyar este proyecto en la Semana Nacional de Educación Financiera. Maestro Aarón, muchísimas gracias. Adelante, lo dejo, les doy el espacio para que nos dé unas palabras también. Adelante. Dígame. No se preocupe, maestro César, bienvenido. Un gusto saludarlo. No se preocupe. Es correcto. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro César. Un gusto saludarlo. A la orden. Maestro Aarón, pues ahora sí le cedemos el espacio. Muchas gracias para que nos pueda dar un mensaje y podamos hacer este cierre. Adelante. Claro que sí. Pues nuevamente gracias por la invitación a este evento como parte de las actividades de la Semana Nacional de Educación Financiera. Gracias a todos los asistentes por esta, pues casi hora 25 minutos que estuvimos compartiendo con ustedes algunos conocimientos sobre el tema de presupuesto. Ya tienen nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico. Por favor, siéntanse con toda la confianza de escribirnos si tienen alguna duda, alguna consulta sobre algún producto o servicio financiero. Como les comentaba al inicio de la plática, la Conducef no solo recibe quejas, también proporciona asesorías. Entonces, ojalá que se acerquen con nosotros cuando quieran contratar algún producto y no cuando ya tengan el problema con alguna institución financiera. Y pues la recomendación es que se sigan inscribiendo a las pláticas de Conducef en la página de Conducef, www.conducef.gov.mx. Aparece la oferta de pláticas. Tenemos expertos de diferentes dependencias que les van a hablar sobre diferentes temas como el crédito, como el ahorro para el retiro, en este caso el tema de presupuesto, seguros, inversión, etcétera. Entonces la invitación es que sigan tomando estas pláticas y nosotros estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias, maestro Aarón. Muchas gracias a la Conducef, a María Elena Díaz. Muchas gracias por la confianza en este campus. Pues esta es su casa. Esperamos que sea la primera de muchas conferencias que nos pueda acompañar. Claro que sí, con mucho gusto. Y también que sea de casa. Aquí en Tláhuac 1, Tláhuac 2, pues aquí tiene amigos que también, con todo gusto, pues lo invitamos también. Claro que sí. Con mucho gusto. También estuve escribiendo la información sobre dónde encuentran las conferencias y todas las actividades que la Conducef ha preparado, que les acaba de comentar el maestro Aarón, y también les mandamos la encuesta de salida. Pues, maestro Aarón, a nombre de nuestro director, el doctor Arturo Ernesto Mares Gardea, director de este campus Tláhuac 2, y de la comunidad tecnológica, le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, por esta casi hora y media que estuvimos platicando. Todavía hay muchas dudas, yo creo que todavía le van a seguir. Hay muchas. Claro que sí, sin problema. Muchas gracias, un tema muy interesante y nuevamente esperamos que sea la primera de muchas. Enhorabuena, muchas gracias a todos y a todas, docentes, estudiantes que nos acompañan, compañeros del Tecnológico de Tláhuac 1, muchísimas gracias por acompañarnos y próximamente en nuestras redes sociales podrán encontrar esta conferencia. Muchísimas gracias, bonito día a todos y a todas. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta bonito luego. día. Igualmente. Adiós, maestra. Hasta luego, que estén bien, compañeros. Hasta luego.